Buen día, espero estén muy bien. Esta presentación obedece a una socialización de las reglas de servicio de acreditación, que es un documento emitido por el Organismo Nacional de Acreditación, que se encuentra ahora en su versión 9 y su ejecución es desde el 1 de febrero del 2023. Les voy a explicar pues capítulo por capítulo. Se cambió la estructura general de los capítulos, sin embargo pues el documento en sí sigue siendo el mismo. Se puntualizó unos términos como líder del equipo, se va a llamar ahora el equipo evaluador. El tema de auditoría ya no es auditoría sino evaluación. También se incluyen algunas terminologías asociadas con intensificación de seguimientos, amonestaciones, comportamientos fraudulentos que incluyen de pronto una suspensión parcial, entre otros que vamos a ver también en los capítulos finales realmente. Se incluyó unas denominaciones asociadas a los esquemas vigentes de ensayos de aptitud y de material de referencia, proveedores de material de referencia. Se incluyó la abreviatura de PCAC, que corresponde a Plan de Correcciones y Acciones Correctivas. También se habla de la evaluación complementaria cuando se hace de manera documental, remota o en sitio, cómo se van a reasignar responsabilidades y que puede realizarlo otro evaluador diferente al que hizo la evaluación de vigilancia o de seguimiento, entre otras terminologías pues que vamos a puntualizar a lo largo de cada capítulo. Son 15 capítulos, pues de los cuales 14 capítulos hablan realmente de información. Ya el último capítulo habla sobre los cambios de la versión 8 a la versión 9. Pero la principal ruta para acreditación sí se encuentra igual que la versión anterior. Alcance. El alcance abarca para todo el proceso establecido entre el Organismo Nacional de Acreditación para llevar a cabo la acreditación con organismos evaluadores de la evaluación de la conformidad, ¿sí? De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO IEC 17011, que obedece a evaluación de la conformidad, requisitos generales para los organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, o sea, para ONAC, que son los encargados de realizar la acreditación para nosotros. Asimismo, están vinculados los documentos de la IAF y del ILAC de acuerdo a los reconocimientos multilaterales que hay con ellos. Asimismo, estas reglas que están en el servicio de acreditación hacen parte integral del contrato de otorgamiento y uso del certificado de acreditación y de cualquier otro acuerdo contractual entre ONAC y el organismo evaluador de la conformidad, dentro del marco Código Civil colombiano. Las definiciones para efecto del documento que estamos visualizando se encontraban las de los criterios generales como evaluación de la conformidad, vocabulario y principios generales, que es la ISO IEC 17000. Está la 17011, que es todo lo relacionado con evaluación de la conformidad, pero requisitos específicamente para los organismos de acreditación, o sea, para ONAC. Están algunas definiciones vinculadas con el vocabulario internacional de metrología, con la ISO IEC 9000, que aplica para sistemas de gestión de calidad, y además de eso, para la última versión, se incluyeron definiciones de medida que corresponde a una disposición de carácter administrativo tomada por ONAC con base en el incumplimiento de un contrato y el uso del certificado de acreditación con el organismo evaluador de conformidad, asimismo con el incumplimiento de este documento de reglas de servicio de acreditación. Entonces esa palabra se definió ahí. Lo mismo la palabra inactivación, que también corresponde a otra medida administrativa de carácter de restricción temporal
eh, por resultado de ese incumplimiento de las condiciones contractuales que se da entre el organismo evaluador y el ONAC. Las abreviaturas, algunas de ellas ya las identificamos, algunas las conocemos como políticas, pero corresponden realmente a los criterios específicos de acreditación o CEA. También hay una que es CEA, LA, que es criterios específicos de acreditación, lineamiento de acreditación, que es para ensayos de aptitud. Está MLA, que es acuerdo de reconocimiento multilateral, MRA, acuerdo de reconocimiento mutuo, GTA, que es grupo técnico asesor, y AAC, que es la cooperación interamericana de acreditación, la IAF, que es Foro Internacional de Acreditación, el ILAC, que es la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, la ISO, que ya la conocemos, la ISO con la Comisión Electrotécnica Internacional, el Organismo Evaluador de la Conformidad, que es OEC, el ONAC, Organismo Nacional de Acreditación, y tenemos dos abreviaturas nuevas para la última versión, la versión número 9 de este documento, que es PCAC, Plan de Correcciones y Acciones Correctivas, que es el documento que el laboratorio y el ONAC registran cuando hay análisis de causas, de acuerdo a los hallazgos que se han identificado como no conformidad. También está CIPSO, que es un sistema de información de prestación de servicios de ONAC, que abarca una plataforma vinculada a la ONAC que lleva la trazabilidad desde la solicitud inicial, ya sea para una nueva acreditación o para una ampliación o reducción de determinado alcance. Entonces se incluyó dentro de estas abreviaturas. El alcance de acreditación. Bueno, para la versión 9 de reglas de servicio de acreditación se eliminan algunas referencias a los códigos de los procedimientos del sistema de gestión integrado, dejando los enunciados por los nombres. Asimismo, se cambia el término de sectores por esquemas. En cuanto al alcance de acreditación, pues la idea de un alcance de acreditación es que siempre debe estar definido de forma clara, precisa y sin ambigüedades, de forma tal que proporcionen tanto al cliente de nuestro laboratorio como a cualquier grupo de interés una información correcta y delimitada sobre la competencia que pues ya se ha demostrado con el Organismo Nacional de Acreditación. Cuando se hace la solicitud de acreditación, el laboratorio o el organismo evaluador debe proponer el alcance, ¿sí? Para que pues ONAC sea quien lo revisa y si hay que hacer alguna modificación, pues ONAC informa al organismo evaluador de acorde a las reglas de acreditación, a lo que pues vamos ahorita a ver. Ya cuando hay una aceptación y un pago de la cotización del servicio, ya se conoce como definitivo el alcance, ¿sí? Ese alcance se tiene que definir con referencia a el tipo de organismo evaluador de conformidad, si es laboratorio de ensayos, de calibración, en fin. El objeto de la evaluación de la conformidad, los documentos normativos asociados con los que se realiza la evaluación de la conformidad, o sea, los criterios con los que se va a auditar o evaluar, ya sean normas nacionales o internacionales o reglamentos técnicos u otros documentos válidos, ¿sí? Pues aquí entran los que son acreditables y también las normas de referencia. Los sectores económicos e industriales o de disciplina técnica, ensayos o calibración aplicables, ¿sí? Ya que es toda la norma aplicable. El tipo sistemas de certificación cuando es el caso, porque pues estas reglas de acreditación no solamente aplica para cuando son normas 17025, ¿sí? Aplica para más esquemas. Y los sitios donde se realizan las actividades, porque hay laboratorios pues que no tienen una sola sede, sino puede ser también en sitio o en sede. Entonces, eso también va puntualizado ahí en el alcance de acreditación. Como mencionábamos en la parte de arriba, se incluyó el tema de CIPSO, que es una plataforma
para registrar ese proceso de acreditación. Entonces, los parámetros específicos para la definición de un alcance de acreditación se encuentran en los formularios que están dentro de ONAC, en la página de ONAC, y también en la solicitud que se hace por CIPSO, dependiendo del esquema de acreditación, pues se registra en esa plataforma. Los criterios de acreditación se dividen en dos. Los criterios generales, que corresponden a los definidos de acuerdo con el esquema de acreditación. Pueden ser la ISO 17025, que son los requisitos generales para la competencia de los laboratorios. Está la ISO IEC 17024, que es para centros de reconocimiento de conductores. Está la 7020, que corresponde a centros de diagnóstico automotriz. Está la ISO 15189, que es para laboratorios médicos, clínicos, y además de eso se incluyeron ahorita para materiales de referencia, para requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia, que corresponde a la ISO 17034, y asimismo los principios generales y requisitos para los organismos de validación y verificación, que corresponde a la ISO 17029. Entonces, cuando hablamos de requisitos generales, son aquellas normas que son acreditables o certificables de acuerdo al esquema, ¿sí? Cuando hablamos de criterios específicos, corresponde a aquellos que han sido generados por el Organismo Nacional de Acreditación. Por ejemplo, los criterios específicos de acreditación de trazabilidad metrológica, que conocemos como CA 3.0-02, la política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, que es CA 3.0-04. Está también los criterios específicos para la estimación y declaración de incertidumbre en la medición y en la calibración, que es CA 3.0-06, entre otros que están asociados ya de acuerdo al esquema de acreditación. Entonces, para identificar qué es un criterio específico a qué es un criterio general. La solicitud de acreditación se despliega en dos ítems. En el 5.1, que corresponde a documentos complementarios, donde indica que a pesar de cumplir las reglas que estamos mencionando del documento de reglas de acreditación, también está sujeto a las obligaciones que está en los documentos de reglamento del uso del símbolo de acreditado, que es el RAC 3 que conocemos nosotros. Está criterios generales y específicos, pues de acuerdo al esquema, si es la de ensayos de aptitud, la de trazabilidad metrológica y la de incertidumbre, que ya es asociado para calibración de medidores. Asimismo, pues el tema de las tarifas de los servicios de acreditación, los documentos normativos de referencia, o sea, nuestro estándar métodos, nuestra 4064, entre otras, y los lineamientos del esquema de acreditación, de acuerdo a lo que se vaya a solicitar o ampliar la acreditación. Transversalmente, pues si nosotros hacemos parte como organismo acreditado por ONAC, también tenemos que aplicar algunos documentos correspondientes, ¿sí? Sobre todo en su vigente versión. Los estatutos de ONAC, el Código de Buen Gobierno y los procedimientos que están abarcados dentro de todo el contexto de la acreditación. Aparte de eso están las notas técnicas, entre otras circulares, que eso se encuentra directamente en la página www.onac.org.co. El siguiente, que es el 5.2, ya como tal la solicitud de acreditación, pues indica que dentro del esquema de acreditación ya identificado, es necesario entrar al micrositio de CIPSO, ¿sí? Que es una plataforma vinculada a la página web de ONAC, y ahí le indican a uno, de acuerdo a las instrucciones, cómo es el registro, cómo es el tema de solicitud, pagos, entre otros, de acuerdo a cada esquema del organismo evaluador de la conformidad. Dentro de este CIPSO, o dentro de toda esta documentación, indica que nosotros aceptamos y conocemos todas las reglas de acreditación,
tanto la que está indicada en las reglas de acreditación, como en los estatutos, como en la documentación legal aplicable, que es la del decreto 1074 o el que conocemos como el 1595, todo lo que aplica en cuanto a Subsistema Nacional de la Calidad. Además de eso, pues como mencionaba anteriormente, uno propone un alcance de acreditación, ellos lo evalúan y cualquier novedad pues nos lo hacen saber. Ahí tienen unos tiempos establecidos dentro de la plataforma y también vincula el correo que cuando uno hace el registro, entonces cualquier novedad que se haga a través de SIPSO le llegará a uno al correo que está registrado, pues ya sea el representante legal o en su efecto del responsable. El capítulo 6, procedimiento de acreditación, compone 7 ítems muy importantes que abarca todo lo que es el proceso de acreditación, tanto para OEC que van a acreditarse por primera vez como para OEC que organismos evaluadores de la conformidad que digamos ya están en vigilancias o en solicitud para renovar acreditaciones. Entonces, primero va una revisión de la solicitud, segundo la cotización de la acreditación, tercero está la designación del equipo evaluador y programación de la evaluación, el cuarto es el proceso de evaluación, recordemos que no es auditoría sino evaluación, quinto, decisión sobre la acreditación, que esto ya lo hace pues ONAC, el sexto, que es el uso del símbolo de acreditación o referencia a la condición de acreditado, y séptimo, el certificado de acreditación, todo lo que lleva a un certificado de acreditación. Entonces vamos a ver uno por uno a qué se referencia y cómo se desglosa en los ítems que abarca para cada uno. El procedimiento de acreditación inicia con la revisión de la solicitud. En esta revisión de la solicitud se adjunta el pago por los derechos de revisar esa documentación que el organismo evaluador de la conformidad envía. Entonces ellos envían un alcance propuesto, la documentación y todo lo que pide el ONAC para revisar si es viable o no entrar en un proceso de acreditación. Entonces, ya cuando ONAC recibe esa solicitud y está constatado el pago por esa revisión inicial, ellos evalúan esa documentación, miran si el esquema de acreditación está bien, también si el ONAC tiene la capacidad para atender esa solicitud y si hay alguna actividad o algo en especial que ONAC tenga que puntualizar, pues ellos lo informan. O sea, es como las condiciones iniciales antes de comenzar con el proceso de acreditación, si ellos están dispuestos o no. Si no está completa, el ONAC concede un plazo de 10 días hábiles para que el OEC dé respuesta o no, o sea, que arregle lo que falta o definitivamente si uno no hace nada, pues es como si se entendiera que se desiste de la solicitud. Entonces, eso es lo que se hace en la primera etapa, revisión de la solicitud. La segunda fase es la cotización de la acreditación. Cuando ya entre el ONAC y entre el organismo evaluador se ha llegado a un acuerdo en que el ONAC acepta de que digamos el organismo que quiere acreditarse cumple con todo, con el esquema, con el lugar, con la documentación y que se pagó el proceso de revisión documental inicial, ellos ya envían una cotización de acuerdo a su documento de tarifas de los servicios de acreditación, que es un documento que ellos actualizan todos los años en su página web, donde le dicen, mire, organismo evaluador o laboratorio, ustedes como quieren acreditarse, este es el valor, esta es la cotización del proceso de evaluación inicial. Ese proceso, ese valor incluye el tiempo empleado o el tiempo que empleó que empleó ONAC en la revisión de los documentos, ¿sí? En los iniciales que se enviaron. También todo lo que son los criterios aplicables para ese organismo evaluador. Ellos elaboran el plan de evaluación en sitio o si digamos es en alguna sede. También ese valor incluye el tiempo que se gasta el equipo, el líder del equipo y los expertos ya en la evaluación en sitio. Entonces,
que eso ya en sitio comprende la evaluación de competencia técnica de los técnicos, el sistema de gestión, el atestiguamiento como tal, y verifican que ese laboratorio lleva a cabo satisfactoriamente todas las tareas, de acuerdo a lo que se planteó en el alcance inicial. También el lugar, ¿no? Lo evalúan, la infraestructura. Ese valor incluye también el tiempo empleado por el líder y los expertos para realizar el informe que finalmente nos entregan a nosotros, donde nos dicen, miren, este es el informe, salieron tales hallazgos de tipo no conformidad o de tipo observación de mejora o riesgo, ¿sí? Además de eso, pues si ya hay una no conformidad, pues entonces nosotros hacemos un plan de acción, un análisis de causas que llamamos o que se llama un PCAC, que es plan de correcciones y acciones correctivas, y ellos los revisan si sí o no cumple con como para matar la causa raíz. Entonces todo eso incluye esa cotización, ¿sí? Pues nosotros normalmente ya cuando hay complementaria pagamos otro valor, pero ese valor que se paga ya es por verificar que esas evidencias cumplen con lo que se planteó inicialmente. Ese valor no incluye ni tiquetes, ni desplazamientos por tierra, ni el lugar donde se quedan, ni la comida, nada de viáticos, nada de eso incluye. Eso ya se paga, es un valor que se paga extra por parte del organismo evaluador. Y para eso también el ONAC tiene una circular, o sea, eso no es que yo lo meto en cualquier lugar al equipo evaluador, no, ellos tienen unas condiciones especiales para que ellos queden en determinados hoteles, lo mismo el tema de traslados y todo eso. Entonces ya cuando se autoriza, acepta la cotización, obviamente el organismo evaluador tiene que cancelar y ya entonces después de que ONAC verifica ese pago, pues ya se procede a una programación en sitio. Bueno, ya en la designación del equipo evaluador y programación de la evaluación, ONAC designa a los miembros del equipo evaluador que llevan a cabo el proceso de evaluación. Ellos hacen eso seleccionando profesionales técnicos, competentes y calificados y expertos técnicos, y eso va alineado de acuerdo al alcance que se pretende acreditar, ¿sí? Ellos informan con anticipación quién es el equipo evaluador, cuándo son las fechas de la evaluación de la etapa 2, y ya si hay alguna objeción por parte del laboratorio que no puede en esa fecha porque se le presenta algún inconveniente con otra auditoría o bueno, alguna novedad, hay que informar a la ONAC diciendo cuáles son las razones y para que ellos pues que no comprometan digamos a su equipo evaluador y ya se tome una decisión cuándo va a ser la fecha. Hay casos en que el ONAC pues mira esos motivos expuestos por el laboratorio y, y puede que no cobre esa modificación de esa fecha como puede que sí. Entonces también depende de la sustentada en cuanto al cambio de fecha. En el proceso de evaluación se divide en varios pasos que vamos a explicar uno a uno más adelante. Lo primero es la revisión de la documentación y los registros que nosotros conocemos como etapa 1. Luego viene la evaluación en sitio, que ya es la etapa 2. Luego viene la respuesta del laboratorio o del organismo evaluador de la conformidad ante las no conformidades detectadas en la evaluación. Luego viene el paso 4, que es verificación complementaria cuando se levantan hallazgos de tipo no conformidad. Y por último el informe de evaluación, que eso ya lo realiza el ONAC. En el proceso de evaluación iniciamos con la revisión de la documentación y los registros que nosotros llamamos etapa 1. Esto corresponde a la revisión que uno envía de todos los anexos vinculados a los criterios específicos de acreditación y a los criterios generales. Eso es un orden que ONAC establece para visualizar todo el sistema de gestión. Cuando son evaluaciones iniciales de otorgamiento, esa etapa tiene como objetivo realizar una revisión de esa documentación, de esos registros, con la solicitud inicial que el laboratorio hace para mirar si sí o no es viable una posible acreditación, ¿sí? Eso se hace por la plataforma de CIPSO.
Eso lo realiza pues el equipo designado, teniendo en cuenta pues el esquema y todo lo que aplica para ese tipo de laboratorio. Cuando son evaluaciones de seguimiento y reevaluaciones, pues corresponde a revisar la documentación que en evaluaciones se han revisado ya, obviamente pues del último año. Entonces envía uno todos los anexos, que es la Cámara de Comercio, que es la lista cruzada de los numerales, la póliza, obviamente el pago de la cotización por esa evaluación de seguimiento o por esa reevaluación. Envía uno los documentos normativos, todos los formatos, todos los procedimientos instructivos, todo eso se envía al ONAC dentro de la etapa 1. Ellos entran, que es el equipo evaluador entra, revisa, en ocasiones si ellos detectan algún hallazgo de tipo no conformidad en la etapa 1, ellos informan al organismo evaluador para que en la etapa 2 sea revisado al detalle si se confirma una vez más que la no conformidad que se levantó en etapa 1 es cierta, y si no pues la levantan y ya, no hay problema. Eso de etapa 1 corresponde así para ese tipo de evaluaciones. Ya lo que corresponde a la evaluación in situ, o la que nosotros llamamos etapa 2, es donde de acuerdo a la programación que ONAC envió al representante del laboratorio y se aceptó previamente, casi como con 2 meses de anticipación, además que ya pasó también la etapa 1, que es la revisión documental, entramos entonces ya a la evaluación in situ. Los pasos pues se desarrollan en 3 fases. Lo primero es la reunión de apertura, donde está el representante del laboratorio, que en este caso pues es el ingeniero Gustavo, y los demás, que es director técnico, director de calidad, los técnicos y todo el personal involucrado en el proceso de laboratorio, asimismo los de los procesos soporte, el equipo evaluador y todos que corresponde al evaluador líder y a sus expertos técnicos correspondientemente. Ahí pues se hace una presentación de todo el equipo, tanto del ONAC como del OEC. Se socializa el plan de evaluación que días previos se había enviado, el alcance que ellos van a auditar y todo lo que la metodología que se va a realizar para la verificación o la evaluación. Ellos ya después de finalizada la reunión de apertura, comienzan con la etapa de verificación, que es en una fase donde mediante la observación y basado en los criterios específicos de acreditación y generales y metodologías adoptadas por el laboratorio, se indagan sobre el cumplimiento de todos esos requisitos. En ocasiones, pues cuando es así de seguimiento, puede que realicen verificaciones digamos, de análisis al azar o si alcanza su totalidad el alcance. Pero en ocasiones pues cogen determinados parámetros cuando son muchos, ¿no? Por ejemplo, para el caso del laboratorio de ensayos. Cuando son poquitos pues alcanzan a cubrir todos. Y recolectan las evidencias para obviamente sustentar el grado de conformidad que tiene el laboratorio de acuerdo a ese seguimiento. Ya terminado la verificación, hay una reunión de cierre donde pues los mismos que participaron en la reunión de apertura socializan, sobre todo el equipo evaluador, donde dice los resultados de todo lo que vieron durante el día o los días de evaluación y asimismo las conclusiones. Antes de que se acepten o las no conformidades, ellos, a medida que va ocurriendo la evaluación, van indicando todo como se va presentando, si se va evidenciando algo o no. Cuando se hace la reunión de cierre también
el equipo evaluador socializa, aparte de toda la actividad de atestiguamiento, pues las conclusiones y los hallazgos de la evaluación, ya sean de tipo no conformidad o de observación de mejora o de riesgo. Y si hay hallazgos de tipo no conformidad, pues él indica el tiempo que se tiene a partir de la reunión de cierre para enviar una propuesta de correcciones y acciones correctivas para esos hallazgos de tipo no conformidad. Ese tiempo corresponde a 10 días hábiles, donde el laboratorio entra y revisa, hace su análisis de causas bien sustentado, su plan de acción con sus correcciones, los tiempos establecidos, pues la idea es que se abarque dentro de los 90 días que ONAC dice para las evidencias, para entregar las evidencias, eh, y ya, entonces eso se entrega por parte del laboratorio al líder del equipo evaluador. Después ellos tienen 5 días hábiles donde el equipo evaluador, bueno, explica con sus expertos si sí o no se aceptan, ya sea las causas, el análisis que se hizo, también digamos las correcciones, el plan de acción, si sí son suficientes y se consideran de que abarca todo lo que se identificó en la no conformidad, pues ellos dan el aprobado y ahí empiezan a contar los 90 días comunes, o sea, calendario. Si no, entonces ellos dan otra oportunidad, que es la última, para que el laboratorio entre y revise su nueva propuesta, eh, ya de acuerdo a lo que ellos indican, ¿no? Porque ese archivo, pues ellos indican que se acepta y que no se acepta, y a veces, pues ellos dentro de ese mismo análisis le dicen a uno que se tiene que puntualizar. Eso se da, esa opción, pues se da en 20 días calendarios. En caso de que esa propuesta no sea aceptada, el laboratorio puede apelar de acuerdo al procedimiento de tratamiento de apelaciones de ONAC, que está también en la página del mismo. Sí, porque puede ser que el laboratorio no esté de acuerdo, pues porque nosotros como laboratorio conocemos más el proceso que el mismo ONAC, ¿sí? Entonces uno puede entrar como a ese, a ese análisis con el ONAC y decir, oiga, mire, este es nuestro plan de acción, pero que ellos no, que no lo aceptan. Entonces ya uno entra y ya el comité sectorial entra a analizar eso. Si ya pues ellos aceptan, entonces lo que les mencionaba, empiezan a contar los 90 días y dentro de esos 90 días pues la idea es que si uno quiere realizarlas antes de, entonces uno pasa una carta diciendo que renuncia a los 90 días y que en tantos días entregamos eso. Y el día que nosotros designemos eh, de que vamos a entregar las evidencias, pues las entregamos. De lo contrario, el día 90, el auditor líder, o ya si es el caso, eh, un auditor, un evaluador designado por ONAC, que puede ser diferente al de la auditoría, a la evaluación, entran a revisar esas evidencias que nosotros enviamos de los compromisos del plan de acción. Y ahí ellos analizan y dicen si se aceptan o no, si se cierran. Ya cuando se cierran, entonces toda esa información se le pasa directamente al comité sectorial, donde ellos dicen, efectivamente, ustedes continúan con su acreditación actual, y si no, pues entonces ya entra en otro proceso de suspensión y ellos nos dirán por qué. Pero pues en este caso nosotros hemos sido muy juiciosos y siempre nos ha ido muy bien porque ha habido continuidad con la acreditación. Bueno, cuando se hacen hallazgos de tipo no conformidad, en ocasiones, si ya son de peso, digamos que es necesario revisar el proceso detallado de un método o algún equipo en especial o de alguna competencia del personal, eh, el auditor líder del equipo evaluador es quien designa si es o no necesario la verificación complementaria en sitio.
Entonces, de lo contrario, pues si es solamente documental, pues se envía todos los soportes de los 90 días que se recapituló y se entrega y ya. La idea es que cuando uno entrega eso, pues lo entregue de tal manera que a ojo del auditor sea fácil de leer, de entender, porque pues en ocasiones son muchas tareas las que se despliegan, entonces la idea es que vaya al detalle. Em, esa duración, pues lo que les digo, el líder del equipo es quien informa a la coordinación sectorial y ellos nos dicen a nosotros, sí, mire, esa auditoría complementa, esa evaluación, verificación complementaria va a ser en sitio, entonces se desplazará el experto o solamente el auditor. Bueno, cuando es de auditor líder, pues realmente es más documental, pero cuando sí es necesario de un experto, pues obedece a que tiene que sí o sí entrar a mirar el proceso y van los dos. Eh, Obviamente nosotros como laboratorios tenemos que pagar primero eh, al auditorio, al experto, por revisar esos soportes, esas evidencias de las tareas de las no conformidades. Aparte de eso, si es necesario que ellos vayan al laboratorio, también hay que pagar viáticos, traslados y demás. Y ya, obviamente bajo la circular que ellos dicen para traslados. Ya después de que han sido aprobadas, la mayoría de las veces siempre en el mismo correo que se envía las evidencias, ellos dicen que efectivamente han revisado todas las tareas que se plantearon desde los hacía 90 días y que eso lo enviarán al comité sectorial para que ya ellos entren a recopilar todo eso. Entonces ya sacan un informe de evaluación donde abarca todo, desde las identificaciones de los riesgos, de los hallazgos no conformidad, de todo, y el desarrollo que tuvo el laboratorio. Ahí incluye todo. Además de eso, las oportunidades de mejora que ellos dejan, que plasman ahí en los informes de evaluación, las revisan en la siguiente evaluación. Entonces, por eso es importante que nosotros siempre le demos trámite, así sea una observación pequeñita, o sea, a todo lo que queda de una auditoría de seguimiento de ONAC, siempre es necesario darle trámite, porque sí o sí, ellos vienen a revisar qué tanto nosotros le damos importancia a todas esas observaciones de mejora que le damos, ¿sí? Pues porque las no conformidades, listo, uno entrega las evidencias, pero las observaciones quedan como en el aire. Entonces puede que uno saque una acción de mejora, una acción para abordar el riesgo, entre otras opciones, de acuerdo al sistema que se tiene. ONAC elabora el informe y ya después ese informe llega al laboratorio. El 5 paso del capítulo 6 del procedimiento de acreditación es la decisión sobre la acreditación. Entonces ya el comité sectorial, de acuerdo con base en la información recopilada del comité, eh, indica si se continúa. Cuando es inicial, pues bueno, si se otorga la acreditación, ¿no? Porque si ya es renovar la acreditación, pues digamos que nosotros cumplimos los 3 primeros años o los 5 años, entonces renovar la acreditación. Si ya es mantenerla, pues es el seguimiento que se hace año a año dentro del tiempo de los 3 o los 5 años que está el certificado de acreditación vigente. Suspender la acreditación, eso puede ser parcial o total, que más adelante lo vamos a ver. Retirar la acreditación, pues ya es total, realmente, o sea, porque no cumplen nada. Suspender puede ser a cambio, digamos, de que se suspende por determinado tiempo y más adelante, pues ya con el que el laboratorio, no sé, soporte algún documento o algo que haga falta, pues continúa, no se suspende. Pero ya retirarla indica que toca hacer un proceso desde cero, desde el inicio, desde la solicitud, que ellos evalúan, sea como si nada hubiera existido. Y modificar, ampliar o reducir el alcance de acreditación, eso se puede hacer. Entonces, si nosotros queremos ampliarlo, en este momento nos toca a través de la plataforma de CIPSO. Si queremos reducirlo, pues nosotros podemos aprovechar, bueno, en CIPSO se puede hacer, pero si nosotros podemos aprovechar en una auditoría de evaluación y decirle, no, mire, es que así como pasó en calibración de medidores, que había un diámetro que no se realizaban las calibraciones porque el histórico era hacía como 4 años, entonces para qué uno desgastaba eh, dinero en eso, sabiendo que podía reducir esa inversión. Entonces,
ahí hubo una reducción, pues no pasó a mayores, o sea, solamente dentro de la auditoría se dijo, no, mire, nosotros renunciamos a este parámetro, entonces reducimos el alcance a tal y tal. Cuando es ampliación, como lo que pasó ahorita en el laboratorio de ensayos con el de parámetro de microbiología, pues obviamente toca arrancar de cero ese parámetro, por CIPSO, la solicitud, ellos evalúan la metodología, el procedimiento. Obviamente, si vamos a ampliarlo, toca demostrar todo, que participamos en ensayos de aptitud, que lo tenemos documentado, que hay personal competente, que hay infraestructura, que hay equipamiento, que está la incertidumbre, todo, todo. Entonces, pues obviamente ONAC ha venido a auditar todo el sistema, menos ese, entonces toca demostrarles que ese también cumple con todos esos requisitos para que lo incluya. En lo posible, ahorita vamos a verlo del tiempo, es de que se unifique la fecha que uno pretende, digamos, que se incluya en el alcance, ¿sí? Para que no vengan y auditen un parámetro y luego en otro, a los 2 meses vengan y sea la evaluación de vigilancia o de seguimiento. La idea es que se unifiquen así como se hizo con el laboratorio de ensayos. De acuerdo al procedimiento de acreditación, al numeral 6, está el ítem 6, que es el uso del símbolo de acreditación o referencia a la condición de acreditado. Realmente el numeral nos indica de que nosotros ya como aceptados, que estamos acreditados por el organismo, pues que tenemos que hacer uso de ese símbolo de acreditación, primero de acuerdo al reglamento de uso de los símbolos de acreditado, ¿sí? O el RAC 3.003 que conocemos, donde está toda las dimensiones, los colores, qué letra va vinculada, digamos, al código de acreditación, ¿no? Porque cada laboratorio tiene su código. Entonces, 14 LAC 037, que corresponde al esquema laboratorio de calibración LAC, y 14 LAB 006, que corresponde al esquema laboratorio de ensayos. El 14 significa la primera acreditación que nosotros tuvimos en el año 2014, y ya el otro número indica el consecutivo y el esquema, que es en las letras de la mitad. Ese código va referenciado en el símbolo de acreditado. Entonces, todas esas características, dimensiones, proporcionalidad, entre otras, tenemos que tenerlas presentes de acuerdo a lo que está en el reglamento de uso de símbolos de acreditado. Entonces, ¿en dónde lo tenemos? En nuestro informe de ensayos, en nuestro certificado de calibración, además de que también indica de que tenemos que tener cuidado con esa utilización, porque no podemos incluir dentro de nuestro, digamos, informe de ensayos, decir que está acreditado, pero todos los parámetros que hacemos no están acreditados. Hay que hacer una diferenciación, que la tenemos con el asterisco o con el doble asterisco, ya de acuerdo al laboratorio que aplique ensayos o calibración. Entonces, eso es lo que dice en ese ítem. Obviamente lo redirige al reglamento de uso de símbolos de acreditado, que es otra regla de acreditación. Para el tema de certificado de acreditación, en el ítem 7, dice que lo mínimo que dice el certificado de acreditación, que ustedes lo pueden encontrar en la página de ONAC, buscándolo por el código de acreditación, el nombre del organismo evaluador, entonces allá dice Aguas Capital Cúcuta, el código, lo que les decía, 14 LAB 006 o 14 LAC 037, la norma internacional contra la cual se otorga la acreditación, entonces ISO 17025, el alcance de la acreditación concebida, ahí está el cuadro donde están los parámetros, los rangos, intervalos y demás. La dirección, ubicación de la sede principal, ahí está planta del pórtico, bueno, todo está ahí. Y los sitios cubiertos por la acreditación, pues en nuestro caso puntual solamente está la planta del pórtico, porque nosotros no hacemos nada no hacemos solamente ahí en el laboratorio, no hacemos nada en unidades móviles. La fecha de aprobación de la acreditación y la referencia a su periodo de vigencia. Entonces, si ustedes consultan, ahí está el último certificado de acreditación, que está para el año 2027, que esta corresponde a la segunda renovación de los 5 años. Bueno, en cuanto al ítem de vigencia de la acreditación del capítulo 6 del procedimiento de acreditación, que hasta ahora vamos en el capítulo 6, son 12, 13 capítulos, habla puntualmente de la vigencia. Entonces, para la primera otorgación se deja ese certificado de acreditación a 3 años.
Obviamente pues ONAC está haciendo vigilancia, ¿no? Cada año. Ya antes de cumplirse los 3 años, ellos le avisan al laboratorio y le dicen, bueno, ustedes quieren continuar con la acreditación, entonces toca hacer una reacreditación, ¿sí? Una nueva acreditación. Entonces, sin embargo, pues el proceso es similar como cuando se hace una evaluación de vigilancia, pero pues ahí sí en la auditoría, en la evaluación se audita todo, 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 todo. Si uno quiere entrar ahí a ampliar el alcance, lo puede hacer. Obviamente antes de la fecha, ¿no? Antes de la fecha de auditoría y antes de que ellos entren a solicitarnos a nosotros lo que va a etapa 1. Ya cuando se logra eso va a 5 años, ¿sí? Que es la primera renovación de los 5 años. Y ya antes de cumplirse el 5.º año de ese certificado de acreditación, ellos vuelven y le dicen a uno, oiga, laboratorio, ustedes quieren continuar con su acreditación, entonces vamos a renovarla, que es la segunda renovación para otros 5 años, que es a la que tenemos ahorita, del año, que va hasta el año 2027, ¿sí? Entonces, antes de cumplirse el año 2027, ellos nos van a estar enviando eso. En ocasiones, lo que nos pasó, que digamos se cumplía, hacían una evaluación, una evaluación de vigilancia, digamos de los 3 años, pero resulta que a los meses iban a hacer otra evaluación, pero de renovación, ¿sí? Entonces, fue un año que tuvimos 2 auditorías de ONAC, entonces eso puede pasar también cuando haya otra nueva renovación para 5 años. Eso sí, ellos puntualizan que cada año están haciendo vigilancia de ese certificado de acreditación, o sea, que es la dichosa auditoría. Bueno, en el capítulo 7 de mantenimiento de la acreditación habla de 3 temas fundamentales. El primero, que es evaluaciones de seguimiento, el segundo, que son reevaluaciones, y el tercero, que son evaluaciones extraordinarias. En el ítem de evaluaciones de seguimiento del capítulo 7, ONAC puntualiza los meses en los que aproximadamente estará enviando la información al laboratorio para que uno no pierda como esa línea pues de la acreditación, ¿no? Que oiga, mire, se le va a vencer el primer certificado de acreditación que estaba a 3 años, usted va a continuar con la primera renovación que es a 5 años, entonces uno dice, bueno, sí, entonces, ¿qué toca hacer? Pues pagar, envíe toda la documentación, páguela, y yo le digo cuándo es la fecha para la evaluación de la primera renovación de la acreditación. Ya después de que pasa esa auditoría, pues esa se va a 5 años. Ya después de que se va a cumplir los primeros 5 años, vuelven y envíen. Mire, se va a finalizar la fecha de vigencia del certificado de acreditación de los primeros 5 años. ¿Desea continuar? Sí, entonces vuelven y envían qué más toca pagar, el tema de los anexos que necesitan, y uno entrega y vuelve la auditoría. Comentaba, a veces pueden dentro de un mismo año encontrarse en 2 auditorías, una de seguimiento, ¿sí? Y una de reevaluación o extraordinaria, o de acuerdo a lo que se dé. El tema de las reevaluaciones también corresponde al capítulo 7 de mantenimiento de acreditación. Eh, lo que les comentaba, entonces pues aquí dice que transcurrió los 3 años, pero pues realmente antes de que ellos finalizan, ellos envían los correos diciendo, informando que si uno necesita continuar con ese proceso, pues empiecen a enviarlo de correspondiente a etapa 1. En cuanto a las evaluaciones extraordinarias del capítulo 7 de mantenimiento de acreditación, pues realmente lo que se abarca dentro de este ítem es de que ONAC puede, pues como ellos son los que respaldan, es un organismo que respalda esa acreditación a nivel nacional e internacional, pues obviamente ellos pueden entrar y determinar la realización de una evaluación extraordinaria en cualquier momento, ¿sí? A ellos les pueden llegar quejas de cualquiera de los 2 laboratorios, y pues ellos pueden examinar eso directamente con el laboratorio, pero si ellos determinan
que es necesario realizar una evaluación extraordinaria, la hacen. Como puede que le digan a uno, oiga, mire, les vamos a hacer una evaluación extraordinaria, como puede que no, como puede que digan no, ya, ¿sí? O sea, normalmente ellos se informan, ¿sí? Como con tiempo previo, porque digamos si han puesto quejas o alguna modificación importante, entonces pues ellos tienen la autoridad de hacerlo. Cuando son modificaciones de fondo en cuanto a métodos, instalaciones o estructura organizacional o ya algo relacionado con sanciones de autoridades competentes, pues además de que por el mal uso del símbolo, ellos pueden hacerlo, tomar la determinación de hacer una evaluación extraordinaria, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre hay que cumplir con los requisitos, con los criterios específicos de acreditación, con las reglas, con esta regla de acreditación, con la utilización del símbolo. Todas esas cosas hay que saberlas realizar muy bien de acuerdo a lo que ellos documentan y puntualizan. También por algún análisis o reclamación que ponga en duda. Entonces puede que, entre comillas, ¿no? Alguien de la competencia, no sé, se dio cuenta de algo irregular dentro de nuestro laboratorio, porque puede pasar. Ellos van e informan eso a ONAC, porque de pronto ellos también están acreditados y ONAC puede también tomar medidas tanto como para él como para el laboratorio, ¿sí? Entonces, eso puede pasar también. Ya entrando al capítulo 8 de ampliación y actualización del alcance de una acreditación, ellos mencionan lo siguiente. En sus capítulos de ampliación, pues, que si un laboratorio quiere ampliarlo, pues primero hay que hacer una solicitud formal, ¿no? Entonces, después de eso, pues vaya a CIPSO, al micrositio que ellos tienen, y haga el paso a paso, porque hay una ruta para poder incluir el parámetro o lo que queramos ampliar. Lo que yo les mencionaba en las diapositivas anteriores, ahí dice, si el organismo evaluador de la conformidad desea hacer coincidir la evaluación para la ampliación con una evaluación de seguimiento o reevaluación, las solicitudes de ampliación deben hacerse con al menos 3 meses de antelación a la fecha prevista. O sea, nosotros teníamos con el de microbiología, teníamos que unificarlo, y como desde enero nos tocó enviar esa solicitud. ¿Por qué? Resulta que a veces quedan documentos mal montados, o cuando ellos, los de ONAC, descargan eso en CIPSO, porque es que tocó montar toda la documentación en CIPSO solamente por un parámetro. Entonces, el manual de calidad, el procedimiento, la participación de ensayos de actitud, el método, todo. Entonces, en ocasiones puede que no cargue el archivo, que no abra bien, o que de pronto nosotros confundimos alguna terminología con no debería montarse ahí en esa plataforma. Entonces, ellos se demoran primero en revisar eso. Luego de que nosotros podamos que lo hagamos ya, digamos alguna novedad que haya que arreglar, la hacemos ya, pero puede durar 10 días, mientras que el encargado entra y mira si nosotros lo arreglamos bien, y si no, entonces le corrigen a uno y otra vez 10 días. Así nos pasó con la de enzima sustrato. Y casi no, o sea, realmente ya después de eso ahí sí generan la cotización. Entonces después de generar la cotización, entonces no coincidía con la cotización de esa vez de seguimiento, entonces tocaba unificarla. No, entonces ellos por eso plantean que en lo posible sea al menos 3 meses. Todo eso se hace por el micrositio de CIPSO. En cuanto a la actualización por nuevas versiones de normas, entonces pues dice que respecto al plazo para la adecuación de versiones de normas, pues ellos se ubican de acuerdo primero a lo que defina el regulador, digamos, de la norma. Si el regulador de esa norma no se pronuncia al respecto, pues entonces se aplica lo que señala la autoridad de control. Si no, entonces, si no hay pronunciamiento de ellos, entonces ONAC verifica que se haya implementado y se esté aplicando la nueva versión en la evaluación. ¿En dónde? En la evaluación en situ,
Entonces ellos pueden decir, bueno, si se amplió una norma, si se, digamos, normalmente cuando se actualiza la versión de una norma, ellos siempre colocan una fecha para actualizarse, ¿sí? Para la nueva implementación de la nueva versión. Entonces, si ellos no dicen la fecha, pues ONAC la coloca. ONAC saca una circular donde dice, oiga, mire, les voy a poner esta fecha en su próxima evaluación de seguimiento o de lo que corresponda, entonces les voy a revisar que ya está implementada la nueva versión de la norma, ya sea del método o de la norma del sistema de gestión, o bueno, lo que considere que se audita dentro de los criterios de auditoría, de evaluación. Entonces, ellos pueden sacar no conformidades también por eso, si uno no encuentra con la versión vigente de acuerdo a lo que ellos han indicado. Entonces, por eso es importante que nosotros miremos cuáles son las versiones de los documentos, tanto del estándar como de la norma técnica 4064, de PNL 7025, entre otras que nos aplican en todo nuestro sistema de gestión. En ocasiones hay documentos pues que ustedes saben que por ejemplo ellos los colocan, ¿sí? Por ejemplo para este caso que es del RAC 01. Entonces ellos obviamente actualizan el documento de ellos, pero primero tienen que ir al documento que los regula a ellos, que es del ILAC o del IAF. Entonces ellos colocan su fecha de transición y pues de acuerdo a esa fecha de transición pues ONAC establece la nacional. En el capítulo 9 de reglas de acreditación en cuanto a reprogramación de evaluaciones, entonces habla puntualmente de que si nosotros necesitamos, bueno, digamos que ONAC nos planteó una fecha de auditoría de seguimiento o de renovación, y nosotros por determinado factor externo es necesario modificar esa fecha, el laboratorio tiene que informar mediante un comunicado cuáles son esos motivos que nosotros estamos solicitando esa reprogramación. Si ya hay algo que realmente ONAC diga no, eso no es válido, entonces puede que nos toque pagar esa modificación. Dice que se le cobrará por concepto de costos de reprogramación la suma equivalente al 40% del valor de la evaluación correspondiente. En el numeral 10 habla puntualmente de la notificación de cambios que son necesarios informar por parte del laboratorio a ONAC. Entonces menciona que cualquier cambio que esté relacionado con la situación jurídica del laboratorio, de propiedad comercial u organizativa que afecte, digamos, como tal el principal funcionamiento de que se acreditó, pues hay que informar. Cuando hay un cambio en la organización y gestión, por ejemplo, personal clave, también hay que informar. Entonces, para nuestro caso, pues apenas tengamos el personal de laboratorio de ensayos autorizado, se informará a ONAC eso. Instalaciones del organismo evaluador y otros recursos que sean relevantes. También todo lo que son documentos normativos especificados en el alcance de acreditación. Por ejemplo, si se actualizara el estándar métodos o la norma de referencia 4064, pues nos toca entrar a informar al ONAC eso. Cuando no son reglamentarios técnicos o normas técnicas nacionales o internacionales, pero de todas maneras que incidan en algún análisis o en algún resultado finalmente que se emite bajo el logo de acreditación, pues es necesario también informarlo. Y cualquier otro cambio fundamental que se produjese en las condiciones iniciales en el que se concede la acreditación. Entonces cualquier cambio pues se debe informar mediante un correo dirigido al ONAC. Ahí está el correo que es onac@onac.com. Entonces, y ellos emiten un radicado de respuesta. En el capítulo 11 de derechos y obligaciones está dividido en tres partes. El primero que es derechos, el segundo obligaciones y el tercero que se llama comportamientos fraudulentos. En cuanto a los derechos, pues en el momento que ONAC dice, mire, ustedes están acreditados, pues podemos hacer uso del símbolo de acreditación, obviamente bajo las reglas que están establecidas para
la utilización del símbolo, ¿sí? Las dimensiones, colores, entre otras. También tenemos el derecho de que cualquier información que nosotros entregamos a ONAC, sobre todo en el tema de las evaluaciones de vigilancia, pues esa información no sea tratada con un alto grado de confidencialidad, ¿no? Entonces, eso es un derecho que lo tenemos en el momento que estamos acreditados. Otro tema también es que, dado caso por alguna razón de fuerza mayor, si el laboratorio necesita retirar, suspender total o parcial algo de su alcance o reducirlo, o en definitiva retirarse como acreditado, también tenemos el derecho de solicitar eso. Entonces eso se hace mediante un correo con un comunicado formalizado dirigido al ONAC, donde ellos envían un radicado y ahí darán una respuesta. Entonces esos son algunos de los derechos que nosotros pues tenemos. Además de que, por ejemplo, cuando nosotros entregamos los planes de acción y análisis de causas que hacemos cuando hay un hallazgo de tipo no conformidad, si dado caso nosotros no estamos de acuerdo con algo que se relacione con el equipo evaluador, nosotros podemos de forma sustentada apelarla. Entonces también hay un procedimiento para eso. Entonces también tenemos ese derecho. En cuanto a las obligaciones, bueno, respecto a las obligaciones, así de manera general, pues dice que nosotros como resultantes de una acreditación estamos en la obligación de ¿qué? De cumplir con todos los requisitos específicos, generales, aplicables al tema de la acreditación, realmente puntual sobre los documentos que emite ONAC, ¿sí? Política de ensayos de aptitud, política de trazabilidad, política de incertidumbre ya asociada a la calibración y los demás criterios que se establezcan por parte de ellos para los organismos evaluadores de la conformidad. Asimismo, cumplir con todos los criterios de acreditación que están cubiertos por la misma. Para el mantenimiento de la acreditación conforme con los requerimientos de cada esquema, es importante nosotros suministrar la información oportunamente. Esa es otra obligación. O sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos auditoría, enviar todo, absolutamente todo lo que ellos solicitan oportunamente en la fecha que establecen. También estamos obligados a declarar que estamos acreditados en las actividades que se nos fueron evaluadas, ¿sí? Entonces, por eso en el informe de ensayos o certificado de calibración, cuando hay algo que no está dentro del alcance, se puntualiza qué está y qué no está acreditado. También el tema de la utilización del logo, el reglamento de uso del símbolo de acreditado social tiene que ser muy puntual. ¿Por qué? Porque es que detrás de ese loguito, de esa imagen que se muestra ya en acreditado, está la reputación del ONAC, ¿sí? Entonces ellos son muy delicados en ese aspecto de que tenemos que cumplir con lo indicado. Lo mismo que el tema de acreditado, ¿no? Que no vayamos a decir que estamos acreditados en todo sabiendo que algunos parámetros no lo están. Además de la norma que dice que la norma exige de que debemos seguir con nuestro personal, mantenernos nuestro personal competente y demás, el ONAC también obliga a que en todo momento nosotros tenemos que cumplir con nuestro sistema de gestión tal cual como se fue auditado, ¿sí? Por eso es que cualquier cambio derivado de ese sistema de gestión que ya auditaron es muy importante informarlo y notificarlo a ONAC para que ellos en la próxima evaluación de seguimiento o la que corresponda evalúen ese ámbito o bueno, esos nuevos cambios. Informar a los clientes el alcance de acreditación exacto. También es muy importante que nosotros como organismo evaluador de la conformidad le demos el libre acceso al personal del ONAC. O sea, si de pronto hay una evaluación extraordinaria no informada, a nosotros sí o sí nos toca dejarlos entrar, cooperar con ellos y emitir la información que ellos necesiten, pues porque ellos son los que nos otorgan el reconocimiento.
También pues estamos obligados a pagar el tema de los costos correspondientes con evaluaciones de otorgamiento, de vigilancia, de mantenimiento, entre otros, como el tema de los costos asociados al traslado de equipo auditor y bueno, todo eso estamos en la obligación y así de manera general. En cuanto al tema nuevo de comportamientos fraudulentos, dice que en cualquier momento de la evaluación, o sea, cuando estamos ya en etapa 2, en cualquier momento de ese proceso, o incluso desde la solicitud de acreditación, si ONAC se llega a dar cuenta de alguna evidencia de que un comportamiento fraudulento por parte del laboratorio, donde se oculte información o se suministra información falsa o se tergiverse la verdadera, o de pronto genere engaño, confusión al organismo acreditador, pues entonces, y no solamente a ellos, a clientes, a consumidores, a partes interesadas, ellos están en la potestad de dar por terminado el proceso de evaluación y pueden iniciar un proceso de retiro, ¿sí? Obviamente, pues eso está respaldado en un procedimiento para el tratamiento de comportamientos fraudulentos, que pues también lo declaran ahí en las reglas de acreditación. En el capítulo 12 se habla de las medidas por incumplimiento y afectación de la confianza a la acreditación. Se subdivide en 7 temas que son los siguientes. Entonces, el primer tema es el inicio de procedimiento para verificación de incumplimientos y situaciones de irregularidad. Entonces dice que cuando se presenten irregularidades de incumplimiento de los requisitos de la acreditación o que el laboratorio no acata las reglas digamos que son establecidas en las reglas de acreditación, el tema del uso del símbolo de acreditado, y digamos que ONAC encuentre algunos indicios, empieza con el procedimiento para verificar eso. Entonces verifican el alcance y entre esas situaciones está pues resultado adverso de que al laboratorio de una evaluación, de un requerimiento o una investigación de ONAC adelantados de oficio o como resultados de quejas. Recordemos que las quejas pueden ser usuarios que pueden plasmar no directamente la queja al laboratorio sino al ONAC. También el mal uso del símbolo de acreditación o de la condición de acreditado o el uso irregular o para actividades no cubiertas por el alcance. Por eso cuando en prensa publican el logo allá, todos bonitos, es muy importante que al menos se cumpla con las características que dice el RAC 3, ¿sí? De las dimensiones, del código que vayan a la letra que es, los colores y demás. ¿Sí ven? Porque eso también considera como una medida por incumplimiento y afectación a la confianza en la acreditación. También está acerca de informaciones sobre indagaciones preliminares o investigaciones iniciadas por autoridades públicas. El uso de la acreditación de manera que afecte la reputación de ONAC. Digamos que nosotros hagamos publicidad engañosa diciendo que es que el laboratorio está acreditado por ONAC, pero resulta que hay un parámetro que no lo está y entonces nosotros lo compartimos en nuestro portafolio de servicios o algo así. Entonces eso afecta la reputación de ellos. Las circunstancias o conductas que el laboratorio puede afectar de manera directa y grave a la confianza y credibilidad en la acreditación o a los consumidores o a los grupos de los servicios que prestan, ¿sí? Eso también a sus grupos de interés. Entonces todo está abarcado casi a la norma. El siguiente capítulo corresponde a medidas y decisiones. El subcapítulo del capítulo de medidas por incumplimiento. Entonces ahí se dividen en dos. Primero, ¿qué son las medidas? ¿Sí? Entonces las medidas son inactivación de la acreditación o intensificación de seguimiento. Y las decisiones, suspensión cautelar de la acreditación, reducción del alcance, suspensión parcial o total de la acreditación y retiro de la acreditación, incluyendo la no renovación nunca más, o sea, apague y vámonos. En los casos de inactivación, reducción y suspensión, incluye la no renovación. Esto será informado al laboratorio según pues los procedimientos establecidos de cada caso y pues de acuerdo a lo que está en el directorio oficial de la ONAC, allá en la página de la ONAC.
El siguiente subcapítulo es el de la inactivación. Entonces, esto corresponde a una medida de la acreditación que se hará efectiva cuando el laboratorio no permita la realización de las evaluaciones. Pues esos ya son casos extremos, ¿no? Pues porque ellos están diciendo que cada año tienen que hacer una evaluación para mantenimiento de ese certificado, ya sea 3 o 5 años. Además de que pues también incluye las extraordinarias, ¿no? O sea, que digamos nosotros no queremos recibir esta extraordinaria, también pueden generarnos una inactivación. Entonces, o también cuando no se realice el pago de los, bueno, aquí dice los gastos de evaluación y administración del proceso de acreditación en sus distintas fases. Entonces recordemos que está la fase del pago, pues el de la documentación inicial, luego viene el pago, el tema de la cotización del todo el proceso como tal de la etapa 2, bueno, etapa 1 y 2, y luego viene ya cuando hay complementarias, ya sea en sitio o sea de parte documental, que lo hacen directamente en el ONAC, que revisan la parte documental, no importa. Pero todos esos gastos tiene que cubrirlos el laboratorio. Entonces, también si uno no paga, pues puede generarle una inactivación. El otro ítem es la intensificación de seguimiento. Entonces, de los resultados y desconocimiento de requisitos y reglas de acreditación que amenacen con afectar la validez de los resultados de la actividad acreditada del laboratorio, pues dará lugar a intensificar el seguimiento al laboratorio por parte del ONAC en visitas extraordinarias in situ. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos estos requisitos y no desconocerlos. ¿Por qué? Porque también nos pueden generar una evaluación extraordinaria así sorpresa. Entonces, esa intensificación de seguimiento se hará de acuerdo al procedimiento de toma de decisión sobre la acreditación. Si de pronto nos pueden hacer una suspensión o nos pueden hacer una inactivación, de acuerdo a las medidas que ellos tomen, ¿sí? Entonces también es muy importante el tema de cuando hacen intensificación de esos seguimientos. El ítem 5 del capítulo 12, medidas por incumplimiento, también habla de la suspensión cautelar. Entonces, esta suspensión cautelar dice que cuando existan evidencias que puedan concluir a que hay conductas del laboratorio que puedan afectar directa y grave la confianza. Ustedes saben que el logo de ONAC es la confianza, ¿no? Entonces, si nosotros afectamos de cierta manera esa confianza, no solamente con ONAC, sino con nuestros consumidores, nuestros usuarios a los cuales prestamos el servicio, el comité de vigilancia convoca un comité urgente de acreditación y deciden de manera inmediata sobre una suspensión cautelar de la acreditación del organismo. Entonces, esto lo pueden también hacer ellos. Bueno, esta suspensión pues dice que obviamente se va a comunicar primero al organismo evaluador, o sea, se comunica al laboratorio y ellos nos dicen que tenemos 10 días hábiles, dentro de los cuales pues ellos evalúan qué pasó, pues, obviamente entre el camino, entre la fluidez de comunicación con el laboratorio ONAC, pues establece qué pasó, se soporta con lo que ellos piden y ellos pues si en términos de esos 10 días, digamos, se finaliza el proceso y no se han pronunciado, pues entonces se entenderá levantada de forma automática esa suspensión cautelar. Pero si no, entonces ya obviamente entra en otro proceso de que si se suspende o se retira la acreditación, pues porque de pronto ya hay, digamos, algunas circunstancias más pesadas que obliguen a que el organismo no se va a exponer en cuanto a su credibilidad. En el ítem 6, suspensión del capítulo 12 de medidas por incumplimiento, habla sobre la suspensión de la totalidad o parte del alcance de acreditación y habla también que pues que mientras dure la suspensión que se debe realizar por parte del laboratorio. Sí, obviamente pues primero toca quitar el logo de ONAC de que estamos acreditados, ¿no? Eso sí, de una toca quitarlo. Algunas de las características por las cuales se decide la suspensión
por no subsanar o dar cierre a las no conformidades en el término de los 90 días, o por ejemplo si nosotros nos demoramos más de lo indicado para entregar los planes de acción y las análisis de causas, las evidencias de la no conformidades, lo de etapa 1, entre otras, pues también ellos empiezan a decir que estamos desistiendo, lo cual de una nos pueden hacer una suspensión. También de todos los documentos relacionados con ONAC. Ahí dice que no presentar en término el plan de correcciones y acciones correctivas, entre otras. Entonces, una vez se firme la decisión de suspensión, el laboratorio debe de forma inmediata quitar el símbolo acreditado, ¿no? Pues porque de una con la suspensión nos quitan eso, o sea, porque ese es el reconocimiento que nos da. Después de eso, pues ONAC puede realizar visitas extraordinarias para verificar que se haya suspendido el uso del símbolo, ¿no? Porque también puede que uno diga, bueno, sí, pero pues es mejor que ellos van y miran. Ya dice que después de la suspensión, pues nosotros como laboratorio tenemos un término de 6 meses para resolver y subsanar todas estas causas que dieron lugar a la suspensión, y pues que en cualquier momento de ese término se pueden, digamos, arreglar los inconvenientes, y ellos pueden quitar esa suspensión, ¿sí? El comité de acreditación pues revisa eso y ya. Si ya el laboratorio por iniciativa propia solicita la suspensión de la acreditación, pues ya puede, de acuerdo al lineamiento de solicitudes voluntarias, puede solicitarlo al ONAC para que se retire definitivamente, se suspenda ya el tema de la acreditación. El último ítem del capítulo 12 habla del retiro. Entonces, pues el retiro de la acreditación se decide por parte del comité de acreditación, ¿no? Y esto pues puede ser a raíz de que pues por incumplimiento de los requisitos o reglas de acreditación y todos los documentos que nosotros como laboratorio estamos obligados a atender y a cumplir, ¿sí? Pues porque dice que haya afectado gravemente la confianza en la acreditación o en el Subsistema Nacional de Calidad. Acordémonos que el Subsistema Nacional de Calidad es la integración de varios componentes, ¿no? Que está normalización, metrología y acreditación, de acuerdo a lo que dice el decreto 1074. También está no subsanar en términos las causas que motivaron a una activación o suspensión, actuar de forma tal que pongan en riesgo la credibilidad y confianza y prestigio del ONAC, y además que cuando se cuente con pruebas suficientes de que el laboratorio ha incurrido en comportamientos fraudulentos, pues también de una no lo retiran. Y cuando se demuestre una violación deliberada a las reglas de acreditación establecidas de los contratos, reglamentos o normas técnicas correspondientes. Entonces, cuando, se me olvidaba comentarles, cuando hay una, digamos, cuando hay un logro de una acreditación, digamos, cuando nosotros finalizamos, cuando ellos ya dan el cierre de las no conformidades, el término de unos 2 meses, ONAC envía el contrato de las condiciones que se firma entre el ingeniero Alejandro Giraldo, que es el de ONAC, y está el ingeniero Gobergel como representante de Aguas Capital. Se firma entre los dos, ¿no? Primero firma uno, luego lo envía, luego firma el otro y ya. Posterior a eso, bueno, ahí sí, bueno, ese llegó con el informe. Posterior a eso, ellos envían el alcance, si hay alguna modificación, y después de eso ya ellos lo publican en la página del ONAC. Entonces, todo esto también está escrito, o sea, las condiciones, no solamente aquí las de reglas de acreditación, sino también lo que está abarcado dentro de los contratos. Cuando hay una modificación a algún alcance, se generan otro sí, o alguna novedad o algo, ahí generan un otro sí y vuelven y cuadran el acuerdo inicial, el contrato inicial. El capítulo 13 habla de las apelaciones. Entonces, dice que de forma general, pues contra las decisiones de ONAC en materia de acreditación se podrá apelar conforme
a las reglas y términos señalados en el procedimiento de tratamiento de apelaciones de ONAC, con excepción de las decisiones que expresamente se indica la no procedencia de la apelación. Entonces, pues ellos ya puntualizan en dónde podemos correr el riesgo de que ellos, o sea, como quien dice, ellos dejaron las cosas claras desde el comienzo, lo puntualizaron. El hecho de entrar al tema de acreditados, pues obedece a que tenemos que cumplir todas las circunstancias, documentos que ellos indican, ¿no? Entonces, obviamente dice que si ustedes vienen a apelar con algo que no estaba escrito ahí, pues de pronto, pero de lo contrario ya está documentado, entonces ya apele sobre otra cosa diferente. Ahí están varios procedimientos, no solamente las reglas de acreditación, hay varios procedimientos, tratamiento de quejas y apelaciones y demás, el de comportamientos fraudulentos, todos esos procedimientos se encuentran en la página del ONAC. El capítulo 14, ya que es el penúltimo, bueno, el último donde habla ya de información relevante, habla sobre las comunicaciones con los solicitantes y acreditados. Entonces, pues, realmente dice que los evaluadores utilizarán preferiblemente la plataforma de CIPSO o el correo electrónico, excepcionalmente el correo ordinario, la llamada telefónica o el fax cuando el organismo no tenga un correo registrado, pero pues todos tenemos correo registrado. Entonces, cuando son para nuestro caso ampliaciones o sí, sobre todo ampliaciones, pues se maneja el enlace directo al evaluador líder o al equipo mediante el micrositio de CIPSO. De lo contrario, pues se va a seguir manejando por el correo electrónico, ya sea a través del ingeniero Gustavo, del ingeniero Hugo Vergel, el de Paula o el mío. Entonces, eso es lo que ellos puntualizan. Cuando uno envía un correo, ellos envían un radicado de respuesta de Orfeo, que es el que responde esos correos, que eso es automático. También, pues, que en relación al uso del correo electrónico, ONAC manifiesta que no utiliza correo electrónico certificado para la totalidad de sus comunicaciones, por lo tanto no puede garantizar que una transmisión electrónica de datos no pueda ser interceptada, cambiada, perdida o destruida, o que llegue tarde o de forma incompleta a la bandeja de spam. O sea, con esa observación ellos se lavan las manos diciendo que en cualquier momento, o sea, que es mejor nosotros verificar que la información que enviamos sea recibida correctamente. ¿Por qué? Porque puede que en algún dominio de algún correo pues llegue al spam y ellos nunca van a ver eso, o que rebote, o bueno, cualquier cosa. Hasta están diciendo que se puede interceptar y perder la información, pues que ellos como quien dice, quitan la salvedad. Entonces, dice que pues para eso ONAC utiliza procedimientos comercialmente razonables para evitar los virus más comunes, pero que no responderá frente al interesado respecto de cualquier error u omisión derivado relacionado con la comunicación electrónica de datos, ya de acuerdo a lo que se manejen entre sus colaboradores. Entonces, siempre es importante que cuando pues, nosotros vayamos a mandar algo a ONAC, pues que la información, cuando los títulos de los archivos, que es cuando a veces se generan como errores, sean cortos, sean cortos. Normalmente cuando se envían los anexos, pues se envían lo posible el código del documento y ya. Porque a veces van carpeta dentro de carpeta dentro de carpeta, entonces la ruta es muy larga. Entonces cuando uno va a generar un enlace para descargar la información es donde ellos, no, es que no me descarga, es que no me abre, es que el archivo, que no sé qué. Entonces es mejor siempre enviar la información compilada y decir, por favor, confírmeme que la información llegó correctamente para el caso de los anexos o bueno, información que es para la etapa 1. Lo de comunicaciones y demás, esa pues ya siempre ha llegado, llega al correo principal de ONAC y lo que les digo, llega el radicado de Orfeo que corresponde a que, pues, que llegó correctamente. Sin embargo, en la página de ONAC también están los encargados de cada esquema, para laboratorio de ensayos o para laboratorio de medidores, y ahí aparecen los correos tanto de ellos como de sus profesionales auxiliares encargados. Bueno, esto es en resumen lo que corresponde al documento en RAC raya 3.0 raya 01 en su versión 9
reglas de servicio de acreditación emitido por el Organismo Nacional de Acreditación para los organismos evaluadores de la conformidad. Es una presentación realizada netamente para el personal de laboratorios de ensayos de aguas y calibración de medidores de aguas Capital Cúcuta. Muchas gracias. Cualquier cosa pueden identificar esta regla de acreditación en el portal web en documentos externos, en el centro de negocios de cualquier laboratorio, ensayos o calibración, asimismo en la página del ONAC.